¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Ya es jueves, ¿verdad? Jueves. Por cierto, mañana para los que son creyentes y para los que no, igualmente mis respetos. Pues ya mañana es el primer viernes de Cuaresma, ¿verdad? Con ello pues terminamos hace unos días el Tochilhuitl 2019, en donde cumplimos los 207 años de nuestra edificación de la parroquia principal de San Gabriel Chilac, Puebla. Quiero, como siempre, agradecerles a todos ustedes porque, bueno, se dan el espacio para poder estar con uno y poder estar transmitiendo a través de nosotros. Gracias. Gracias a todos los amigos, como siempre, que siempre participan, que siempre están dentro de estos acontecimientos y principalmente dentro de todo lo que se refiere a las transmisiones en vivo y que lo hacemos con todo gusto. ¿Eh? El día de hoy me trae con ustedes, pues tratar de platicar un rato con ustedes a través de la lengua náhuatl. Quiero como siempre agradecerles su participación, agradecerles el que participen con nosotros, que seamos partícipes de estos eventos tan bonitos. ¿Verdad? Que saludos a todos ustedes, yo quiero agradecerles como siempre que ustedes estén participando día con día a través de las transmisiones, a través de lo que hacemos nosotros aquí en Radio Chilac. ¿Verdad? Amigos, como siempre, a los amigos que ya se empiezan a conectar, quiero mandarles un saludo cordial. Espero estemos un ratito con nosotros y sobre todo tratar de aprender algo de lo que es nuestro idioma náhuatl. Saludos a todos ustedes, de veras de corazón, yo les quiero agradecer como siempre que participen, que estén a través de esta sintonía, a través de las redes sociales que hoy en día son herramientas muy importantes. Y bueno, el día de hoy vamos a aprender a jugar un poquito, yo le llamo así, a jugar un poquito a través de nuestro idioma náhuatl. Por cierto, quiero mandarle nuestras condolencias a nuestro amigo, al buen Mateo Hernández, por el fallecimiento de su tía, la maestra Adelaida Reinalda Pacheco Arriaga, quien se nos dio un paso más hacia este mundo que algún día tenemos que estar ahí. Bueno, el día de hoy quiero decirles que pues, vamos a aprender algo de náhuatl. Ya tenemos la pantalla por allá, esperemos que se vea. Y bueno, el día de hoy algunas personas me han dicho, oye, solamente dos, tres veces y ¿por qué no sigues? ¿Por qué no continúas con, con la lengua náhuatl? Claro que sí. El día de hoy vamos a tratar de armar una frase. Por ejemplo, vamos a poner los niños. Vamos a poner los niños juegan en la casa. Un ejemplo, ¿no? Esto está en español y lo vamos a convertir en náhuatl, ¿sí? Regularmente hay palabras como las que conjugan, las que enlazan, perdón, como los, las, les, a, i, o, u, en, con, para, o ese tipo de palabras que unen, por ejemplo, los niños, ¿sí? Vamos a ponerle ninte, a ver, ninte, cocone, cocone, mahuiltía, mahuiltía, itech, así, itech, tocha, ¿sale? Dice en español, los niños juegan en la... le cambié, le hice un cambio que no tenía que hacer un cambio, vamos a regresarle, en la casa. Y en náhuatl diría ninte cocone, así como dice, ninte, ¿sale? Cocone, mahuiltía, itech, tocha. Lo que estará diciendo que los niños juegan en la casa. ¿Sale? Entonces ahí va. Para la gente que quiera, guarde el video, cópielo. Yo trato de decirles por ahí la vamos descifrando un poco a poquito cómo va a ir quedando. ¿Sí? Vamos aprendiendo nuestro idioma náhuatl. Vamos a aprender oraciones. ¿Sí?
Los ninte, niños cocone, juegan mahuiltía en la itech, en la itech. Y casa, tocha, ¿sí? Tocha. ¿Sí? Eso es parte de una pequeña oración que vamos a ir conjugando poco a poco para que la gente que le gusta, llama del náhuatl, pues también lo pueda ver, lo pueda vislumbrar. Quiero mandarles saludos a los que ya están conectados, a ellos un saludo cordial y bueno, vamos a continuar. La siguiente oración, vamos a ponerle los señores trabajan en el campo, un ejemplo, ¿no? Sí. Los señores trabajan en el campo. Y le vamos a poner ninte, tlacame, así, perdón, tlacame, ¿sí? Ninte tlacame, a ver, bueno, vamos a seguir, invitamos a la gente para que se conecte, ¿no? Estamos haciendo oraciones, ¿sí? Bueno, decíamos, los señores, ninte tlacame, tequiti, kiti, itech, intlala, ¿sale? Ahí está. Los señores trabajan en el campo. Ninte tlacame, tequiti, itech, intlala. ¿Sí? Y vamos a ir sombreando ninte. Aquí dice ninte. Tlacame, tequiti, itech. Aquí me equivoqué. No, perdón, itech. In es el, tlala. ¿Sale? Entonces, los señores trabajan en el campo. Y en náhuatl diría, ninte tlacame, tequiti itech intlala. Y así vamos, ¿no? Ya pusimos que los niños juegan en la casa. Si usted se está conectando apenas, estamos haciendo oraciones en español y convertirlos en náhuatl. Si ustedes tienen alguna duda, alguna oración que quieran ustedes que nosotros lo conjuguemos o lo convertamos al náhuatl, con todo gusto, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en la parte alta, que es donde vamos a sombrear, dice, los niños juegan en la casa. Y en náhuatl diría, ninte cocone mahuiltía, ninte cocone mahuiltía y techtocha, ¿va? Y luego dice, los señores trabajan en el campo. Los señores trabajan en el campo. Y vamos a ponerle ninte tlacame, tequiti, itech, intlala. Así como va, ¿sale? Y seguimos con las oraciones para que vayamos aprendiendo poco a poquito en torno a cómo podemos convertir el del español al náhuatl, ¿sale? Y muchas de las veces dicen, no, pues es que ¿cómo se dirá esto? ¿Cómo se escucha? Hay algunas veces y está muy castellanizado el náhuatl y en su momento pues ya en lugar de meterle náhuatl pues le meten español, sí, porque pues está ya muy castellanizado y eso habla también de que en muchas de las ocasiones como que no le agarran la onda, ¿sale? Entonces para los que acaban de entrar, pues le decimos que estamos componiendo. Dice, tengo mucho calor y mucha sed, quiero agua. Dice, vamos a poner la oración de nuestro amigo el buen Rubencito Martínez. Dice, tengo mucho calor y mucha sed. Y dice, quiero agua. ¿Esto está en español? ¿Va? Dice por acá Rafa Romero, dice, saludos, tengo la duda de cómo se dice burro en náhuatl. Burro. Es buena. Ahorita lo vamos a descifrar. Sí, fíjense que sí. Yulcat. ¿No? Animal. De hecho, nosotros decíamos así, ¿no? Nin Yulcat, es animal. ¿Sí? Vamos a ver la oración. Dice, tengo mucha sed. Impía. A ver, miak.
A ver, vamos a ir poco a poquito. Nuestro amigo Rubencito nos está poniendo una oración para que nosotros lo vayamos convirtiendo al náhuatl. Dice, tengo mucho calor, ¿sí?, y mucha sed, quiero agua. Ya conjugamos tengo, impía, miak, ¿sí? A ver, calor. Vamos a poner calor en náhuatl, ¿sale? Impía, miak, totonali, igua, miak, igua, inneki, atl. ¿Sale? Tengo mucho calor y mucha sed, quiero agua. Impía miak totonali, igua, inneki, atl. Se dice, incluso hay diferentes formas, ¿eh? Muchos van a decir, es que no es así. Muchos no es así. Van a decir, es que no, es que yo lo tengo de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la pregunta que nos hicieron de cómo se dice burro en náhuatl, ¿no? Le digo que nosotros muchas de las veces sí es cierto, no pues no le encontramos el adjetivo y le ponemos de otra forma, ¿no? Algunos le ponen como ashnotl, ¿eh? Ashnotl. Otros nosotros le llamamos yulcatl, ¿no? Yulcatl. Y por ejemplo, calor, ¿sí? O sea, calor nosotros ponemos tonali, totomilistli, tonalistli, ¿sí? Tonali, miak tona, intona. Cuando decimos intona, estamos diciendo que nos acaloramos, ¿no? Nos acaloramos. Es parte de, ¿no? Ya está por ahí descifrado y bueno, la palabra burro, ashnot, pero nosotros aquí le decimos yulcatl, ¿sí? Animal. Bueno, a lo mejor descifra todos los animales, ¿no? Pero dicen ashnot, de asno. Y bueno, pues saludos a todos ustedes, aquí seguimos con todos ustedes. Vamos a ver, vamos con otra oración. Algo dedicado con cariño, ¿no? A ver, vamos a decirle, ¿cómo estás? Me quiero casar contigo, ¿no? Y le vamos a poner la descripción en náhuatl. Que matona, así es que matona. Que ni, que itica. Nosotros estamos hablando del náhuatl de Chilaque. Que ni que itica. Inneki. In monamictis. Monamictis. Mogua. ¿Cómo estás? Me quiero casar contigo. ¿Eso está en español? Acá dice, ¿cómo estás? Me quiero casar contigo. Y en náhuatl podríamos decir, kenihki, itika, inneki, in monamictis, mogua. Vamos a apretarle totonale, escúchame. Tonale. ¿Sale? Bueno, ahí bastan. Gracias a los amigos que se empiezan a contar. Dice, ¿cuándo pasa tu programa? Fíjense que no tenemos programación, de repente entramos, pero yo siento que sería bueno empezarlo a programar, ¿verdad? Para la gente que le guste el náhuatl. Sobre todo que lo vayamos aprendiendo poco a poquito. Tratamos de convivir con ustedes, ¿sale? Ya llevamos cuántas frases. La primera frase fue, acá está, los niños juegan en la casa. Y dice, Ninte cocone maguiltía y techtocha. La segunda frase fue, los señores trabajan en el campo. Y en náhuatl, Ninte tlacame tequiti y techintlala.
La otra frase que nos mandó el buen Rubencito Martínez dice: tengo mucho calor y mucha sed, quiero agua. Impía miak tonali y guaineki atl. Y la otra frase: ¿cómo estás? Me quiero casar contigo. Y lo pusimos: kenihki itika inneki inmonamictis mogua. ¿Sale? Ya si ustedes tienen alguna frase, y si no la sabemos, pues vemos cómo le hacemos, pero la cuestión está en que no metamos nada de español. Nada de español. Que todo vaya encaminado a todo lo que es el náhuatl. ¿Sí? Compartan el video ahorita, si están ustedes ahí, compartan el video. Es importante que vayamos adquiriendo esto. Dentro de muy poco vamos a tener que pagar para aprender náhuatl. Los que vienen atrás ya no quieren hablar náhuatl. Puro español y ya son de la onda, y pues las redes sociales nos eclipsan. Pero sí es importante que vayamos aprendiendo nuestro idioma, ¿sale? Dice Eric Mirafuentes: yo soy de Chilac, pero no sé hablar náhuatl, quiero aprender. Con todo gusto, amigo Eric, pues acá está una buena parte, ¿sí? Estamos aprendiendo, por ejemplo, de estos podemos sacar las primeras letras, ¿no? Por ejemplo, decir ¿cómo estás? ¿Sí? Y escribir en náhuatl Kenihki, así como suena, ¿sí? O lo podemos, lo que pasa es que esto también es un problema, ¿no? Lo vamos a escribir con Q de queso. Kenihki itika, ¿cómo estás? Kenihki itika, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, pues para que vayamos aprendiendo poco a poquito nuestra lengua, es muy importante. Es muy importante que vayamos aprendiendo nuestro idioma, porque muchas veces decimos somos mexicanos, pero no sabemos ni qué onda, ¿sí? Por ejemplo, quiero es inneki, ¿vale? Inneki. Dice Eric, a rescatar nuestra madre lengua. Sí, hay que rescatarla, es importante, claro. Claro. Bueno, vamos poniendo poco a poquito. Espero que también se vayan viendo las letras, ¿eh? O los amplío más. Ahora vamos a ampliar un poquito más para que se vea más. Vamos a ponerle un poquito más a ver, vamos con otra oración. Vamos a la oración, vamos a ponerla una oración. A ver, ¿qué vamos a ponerle? Vamos a ponerle esta. Así. A ver, vamos a pasarnos por acá. Por ejemplo, esta calle no tiene luz y espantan. Órale. Esta calle no tiene luz y espantan. Nin Ostli Amo Ikpia Tletl Igua Tla Momo Tía. ¿Cómo ven? Esta calle no... Aquí miren, dice: esta calle no tiene luz y espantan. Y en náhuatl dice: Nin Ostli Amo Ikpia Tletl Igua Tla Momo Tía. ¡Uy, qué miedo! Saludos a todos ustedes, gracias. Dice: tengo entendido que hay que darle acentuación al hablar. Sí, cierto, por eso lo estoy leyendo, ¿sí? Por ejemplo, Nin Ostli Amo Ikpia Tletl Iguatlamomostia. No, hombre. Fíjense que hace unos días estaba yo componiendo las mañanitas en náhuatl, porque lo he visto en otros estados como lo tienen, pero le dan una matiz muy diferente a como nosotros hablamos en náhuatl, principalmente en esta zona. Si ustedes saben, por ejemplo, los que hablan náhuatl en Chilac y la gente que habla náhuatl en San José, en Altepeji, y más en la Sierra Negra, es súper diferente, no diferente, sino que tiene otra matiz, es muy distinto. Dice: existe una variable en el náhuatl de Chilac, es lo que estoy diciendo, Cuapan, Altepeji, San José, Mehuatlán, o me corriges. Claro, eso es, me leíste el pensamiento, amigo Eric Mirafuentes, eso es, ¿cierto?
hay muchas variantes. ¿M? Por ejemplo, nosotros cuando decimos Intlatla o Tlatla, cuando algo se quema, Tlatla, quemar, Tlatla. En la Sierra Negra lo dicen Chichinoa, Chichinoa. Así lo dicen, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, dice Inchitlatla, Inchitlatla. En la Sierra Negra dicen Intiosibi, Intiosibi. ¿Sí? Entonces, así hay muchas variantes, ciertamente hay muchas variantes dentro de nuestro idioma náhuatl. Pero lo más importante es que, pese a que esas variantes nos entendemos, no así con algunas culturas como es la popoloca. Por ejemplo, los amigos de San Juan Atzingo, yo no sé si la gente de San Juan Atzingo pueden comunicarse con la gente que habla popoloca en San Marcos Tlacoyalco, que es una zona de acá por Tlacotepec, de Benito Juárez, en donde también predomina el popoloca. No sé si también lo hablan, si se entienden. Nosotros, por ejemplo, si hablamos con alguien de San José en Náhuatl, claro que nos entendemos. Si hablamos con alguien de la sierra, aunque ellos lo vemos, escuchamos que hablan muy duro, muy rápido, perdón, muy rápido. Entonces sí, pese a eso, pues nos entendemos, ¿no? Y mis respetos para la gente de San Juan Atzingo, porque ellos hablan, primero, su idioma materno es el popoloca. Sí, ese es su idioma materno. Pero para poderse comunicar con la gente de Chilac por la cuestión de comercio, comprar cosas, pues no nos pueden hablar en popoloca porque no lo entendemos, pese a que es nuestra junta auxiliar y que estamos muy cercanos a ellos. Pese a eso pues no nos comunicamos. Por lo tanto, ellos tuvieron que aprender el náhuatl. Ajá, bien el náhuatl. Y para los que no hablan el náhuatl, tuvieron que aprender español. Y para la gente que se juega a los Estados Unidos, pues también aprendieron a hablar el inglés. Son cuatrilingües, mis respetos para ellos. Bueno, Bruno Ramírez, ¿cómo estás, Armando? Saludos para ti, dice, yo puedo hablar, pero no puedo escribirlo, ¿cierto? Sí, pero, Armando, tú puras groserías. No, no es cierto. Saludos para el buen Armando. ¿Cierto? Sí, muchas de las veces lo podemos hablar, pero a veces no lo escribimos porque a lo mejor no, digo, bueno, pues tratamos de escribirle como sentimos que debe ser, ¿no? Dice el buen Eric Minafuentes, dice, deberías hacer un club o taller para aprender náhuatl. Los domingos pido mucho, por favor, considerar. Claro, claro que sí, podemos ocupar un dominguito, a lo mejor una horita, y ir paso por paso, para no armar oraciones y bum, 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 sino que para que también ya vayamos, lo vayamos enfatizando, le vayamos dando primero la matiz necesaria, ¿no? Que es lo más importante. Claro que sí, buena idea, hace falta, porque sí es importante, ¿ah? Vámonos con otra oración, ¿vale? Ya tenemos por ahí algunas oraciones que estamos empezando a descubrir. Vámonos con una oración, vamos a escribir, a ver, vamos a poner, quiero, comer frijoles. Un ejemplo, ¿no? Quiero comer frijoles. Y en náhuatl sería Inneki Intlacuas etl etl. Ahí está. Inneki Intlacuas etl. Creo que como que están más grandes las letras y bueno, vamos a tratar de ponerle uno menos. Bueno, ahí está. Quiero comer frijoles. Aquí dice, quiero comer frijoles. ¿Vale? Inneki Intlacuas etl. Si tú tienes alguna oración que podamos convertirlo al náhuatl, lo ponemos. O si hay alguna cuestión en efecto de algún nombre o algo que dice, oye, yo quiero decir esto. Pues groserías no, porque pues es lo primero que aprendemos, ¿no? No, al contrario, vamos a tratar de ir aprendiendo. Vámonos con otra oración. Vamos a ponerle las niñas. Vamos a ponerle, dice, una oración sería, quiero a mi mamá. A ver, por acá dice el buen Eric Minafuentes, dice, quiero a mi mamá.
Ay, caray, perdón, perdón, perdón. Le voy a poner el acento y me salió otro. Quiero a mi mamá. Igneki. No. Aunque Nancy también es como si fuera tía, ¿no? Nancy. Pero sí, sí se puede descifrar. Porque algunos, dice, no Nancy, ¿sí? Mamá. Pero bueno, en algunos otros lugares puede decirse también nana, ¿sí? Nana. Pero de preferencia nosotros le decimos Nancy. Ah, no, Nancy. No tía. Pues también se descubre así, ¿no? Que muchas de las veces no lo transformamos bien, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Quiero a mi mamá. Igneki no Nancy. Por ejemplo, Igneki, vamos a ponerle quiero a mi hermana. Vamos a ponerle Igneki Nokni. A ver, Nokni. A ver, Nokni va más alegado así como para hombre, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle Igneki. Quiero a mi hermana. Es un ejemplo, ¿no? Es un, es un, vamos a ponerle Ineki no huelte, ¿no? No huelte, para que no es que no se escucha como hombre, ¿no? Quiero a mi hermana y dice Ineki no huelte. Bueno, así no. Y ya mi hermano va más dado a eso, dice, ¿no? Va más dado a eso. Y seguimos, ¿no? Vámonos con otra oración. Ya te vamos a repasar los que ya llevamos, ¿no? Ya llevamos por ahí. Vamos con otra oración. Vámonos con oración. Vamos a poner el sol quema mucho. Nin tonati tonati tech tla miak. ¿Sale? El sol quema mucho. Nin tonati techtlatla miak. ¿Vale? Vamos a ponerle. Está granizando en mi pueblo. ¿Sale? Está granizando en mi pueblo. Vamos a ponerle. Está granizando. Aquí es donde les decía yo que hay ciertas, pues como que, ¿cómo les diré? Que van hilando, juntando, pues, que van juntando, ¿no? Porque muchas de las veces sí, podemos suponer nin, está nin, y es que es mucha de las veces, no, como que no le damos. Acá. Sí, vamos a ponerle nin, nen, vamos a poner nen, tesihuitl, tesihuitl es granizo, itech no altepetl, nen tesihuitl itech no altepetl, así, non tesihuitl itech non altepetl. Y así nos vamos, así nos vamos. Pues es parte, ¿no? Y ojalá y vayamos compartiendo este video, compártanlo, es importante, compártanlo
compártalo para que podamos ir aprendiendo nuestro idioma y aprendemos. Los niños juegan en la casa. Ninte kokone, mawiltia y technocha. La segunda oración fue, los señores trabajan en el campo. Ninte tlacame tequiti y tech intlala. Tengo mucho calor y mucha sed, quiero agua. Esto es de Rubencito Martínez. Impía miactonali igua inneki atl. ¿Sale? ¿Cómo estás? Otra frase más, que aquí lo voy sombreando. ¿Cómo estás? Me quiero casar contigo. Dice, Kenikitika inneki inmonamictis mogua. ¿Sale? Y aquí hicimos algunas palabras y dice, esta calle no tiene luz y espantan. Nin ostli amuk piatlet iguatlamomotia. Ah, qué mello, ¿verdad? Pero bueno, saludos para todos ustedes. Dice, quiero comer frijoles. Igneki intlacuas etl. Quiero a mi mamá. Igneki no nancy. Quiero a mi hermana. Igneki no vuelte. ¿Sale? Pues ahí la palabra de Nechmaca no vuelte. Dame a tu hermana. ¿Sale? Saludos para todos ustedes y espero que hayan compartido con nosotros parte de este video. Y si no, pues sigan compartiendo. 30 minutitos nos llevamos. 30 minutitos con todos ustedes, solamente entré un ratito porque sí me interesa que cultivemos el náhuatl, es importante. El náhuatl forma parte de un idioma trascendental, quiero decirles que no nomás hablamos en Chilac, son varios estados de la República Mexicana en donde participan varios hablantes náhuatl. Por ejemplo, está en el estado de Veracruz, tenemos al estado de San Luis Potosí, Hidalgo, tenemos parte de Guerrero, ¿sí? En Morelos también hablan náhuatl, no se diga, son los limítrofes, ¿sí? Son los limítrofes en donde se habla este idioma y que forma parte de un sinnúmero de conocimientos básicos dentro del náhuatl. Yo alabo mucho a la gente que aún lo habla, aún lo participa, y porque sí es importante que lo vayamos apropiando nuevamente, porque no lo arropamos y cuando no lo arropamos se nos pierde. Lo que vamos a hacer es que le vuelvo a repetir, en algunos lugares ya hay escuelas de náhuatl y saben que el idioma náhuatl cuesta más que hablar inglés, francés, alemán, ¿sí? Así de sencillo. Entonces no perdamos de vista esto, compartámoslo con los hijos, a la gente que se encuentra en la Unión Americana, y decirles a ellos también, compartan el video, si tienen la oportunidad de poder ponérselos a sus hijos porque se queda grabado, háganlo, es importante. Y bueno, ya por acá surgió la idea que los domingos, ¿qué les parece los domingos de 11 de la mañana a 12 del día? O sí, de 11 de la mañana a 12 del día, que todavía no sale la gente a pasear. Después de que ya hayan desayunado, que estén tranquilos, de 11 a 12 nos vamos a estar viendo aquí todos los domingos para que podamos aprender algo del náhuatl. Yo voy a aprender junto con ustedes porque ustedes también tienen algunas palabras que posiblemente yo no sé. Sin embargo, dentro de nuestro cerebro lo que tratamos de hacer es eso, que vayamos aprendiendo poco a poco nuestro idioma náhuatl. Les agradezco mucho que hayan entrado a esta transmisión en vivo con todos ustedes. Yo soy Conrado Martínez Mendoza y agradezco a toda la gente que se conectó, a la gente que va a compartir el video, a la gente que le va a dar me gusta. Sobre todo es por nuestra cultura, es por nuestras raíces, es por lo que nos antecede, por lo que nos legaron nuestros antepasados, quienes hoy en día somos lo que somos. Agradecimientos a todos ustedes. Gracias. Hoy es día jueves 7 de marzo del 2019. Estoy pendiente. Hasta la próxima. Una transmisión más de Radio Chilaca C, uniendo a través de la cultura.